En un villorrio olvidado por todos, donde apenas quedaban casas rotas y caminos de tierra, un niño de 5 años fue expulsado a la calle por cometer el peor pecado que su madrastra podía imaginar: regalarle comida a una anciana pobre. La escena fue tan cruel que hasta los vecinos cerraron puertas y ventanas. Nadie quiso ver cómo aquel niño pequeñito, descalzo, con ropa vieja y ojos enrojecidos de llorar, era empujado fuera de la única casa que tenía. Emilio no entendía por qué lo echaban. Solo había compartido un pedazo de pan y un poco de agua con una viejecita que temblaba de frío junto al camino. Pero para Elvira, su madrastra, eso era inaceptable. En esta casa no sobra nada. Si quieres ayudar a mendigos, vive con ellos, gritó antes de cerrar la puerta en su cara. Y así. Con solo 5 años, Emilio quedó solo en medio del viento y la tierra, abrazándose el estómago vacío. No sabía dónde dormir ni a quién pedir ayuda. Solo sabía que no podía dejar de pensar en la anciana hambrienta a quien había alimentado. Que ni él, ni su madrastra, ni nadie en ese pueblo sabía era que aquella anciana pobre escondía un secreto que cambiaría todo, porque a veces los gestos más pequeños despiertan destinos gigantes, y en menos de 48 horas la vida de Emilio dejaría al mundo entero sin palabras. El viento siempre soplaba con fuerza en aquel villorrio perdido cerca de la ciudad. Las casas eran de madera vieja, los techos tenían goteras. Y el polvo entraba por todas las rendijas. Allí vivía Emilio, un niño pequeño de 5 años, con el corazón más grande que el mundo y los pies siempre descalzos. Su vida nunca fue fácil. Después de la muerte de su padre, quedó al cuidado de Elvira, su madrastra, una mujer fría que solo pensaba en sobrevivir sin una pizca de cariño para él. Aún así, Emilio aprendió a sonreír entre la pobreza, ayudando como podía. Todos lo conocían por ser amable a pesar de vestir ropa vieja, tener hambre muchas noches y dormir en una cama hecha de tablas. Nadie imaginaba que un simple gesto suyo, un acto que cualquiera consideraría pequeño, provocaría un cambio que ni los adultos más ricos de la ciudad habrían podido prever. Porque un día, al ver a una anciana sentada a la orilla del camino temblando de frío, sola, con la mirada perdida y la piel pálida por el hambre, Emilio no dudó. Tomó un pedacito de comida y una botella de agua de su casa, la única que tenía, y se la llevó con una sonrisa tímida. Nunca pensó que ayudar a alguien pudiera causar tanto dolor. Lo que pasaría después transformaría su vida para siempre. Y hoy conocerás cada detalle de esta historia que demuestra que hasta el corazón más pequeño puede mover montañas. Pero antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte, porque historias como estas solo acaban de empezar. El sol caía con pereza sobre el villorrio, tiñendo de dorado las tejas rotas y los caminos llenos de polvo. Emilio, con apenas 5 años, caminaba descalzo por el sendero que llevaba a la pequeña cabaña, donde vivía con su madrastra, Elvira. El viento levantaba su ropa vieja, remendada una y mil veces, y su cabello castaño oscuro le cubría parcialmente los ojos. Llevaba en las manos un trozo de pan duro y una botella de agua que había guardado del desayuno. No era mucho, pero para él significaba todo. A unos metros, junto al tronco seco de un árbol, una anciana descansaba apoyada contra una piedra. Su rostro estaba pálido, los labios resecos y la mirada perdida. Llevaba un pañuelo gris sobre el cabello y una falda llena de polvo. Emilio se acercó con timidez, sin entender por qué aquella mujer estaba allí tan sola y temblorosa. «Señora», susurró con voz baja. «¿Tiene hambre?». La anciana levantó lentamente la cabeza. Sus ojos claros, empañados por el cansancio, lo miraron con dulzura. «Un poco, hijo. Hace mucho que no pruebo bocado». Emilio extendió el pan. «Y el agua sin dudar». «Tome, es lo único que tengo, pero quiero que coma». La anciana lo observó sorprendida. Nadie le había hablado con tanta ternura en años. Con manos temblorosas tomó el pan y bebió. Despacio, como si saboreara el gesto más que la comida. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó con una voz suave. «Emilio, señora, vivo allá», dijo señalando la cabaña vieja al fondo del camino.
No tenemos mucho, pero no podía dejarla aquí. La anciana sonrió con lágrimas en los ojos. Eres un niño bueno, Emilio. Muy pocos dan cuando casi no tienen nada. Él bajó la cabeza apenado. Mi papá decía que uno nunca pierde por compartir, pero mi madrastra se enoja cuando ayudo a alguien. La mujer lo miró con tristeza. Entonces tu padre era sabio. Mientras hablaban, el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras. El viento se volvió más frío, levantando polvo entre las piedras del camino. Emilio sintió un escalofrío y miró hacia la cabaña. Debo volver antes de que oscurezca, dijo. Pero mañana le traeré más comida, lo prometo. La anciana quiso detenerlo, pero el niño ya corría con sus pies descalzos, dejando huellas pequeñas en la tierra húmeda. Cuando llegó a casa, Elvira estaba junto al fogón, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz áspera. Solo fui al camino. Había una señora, tenía hambre. Le di mi pan. Elvira giró bruscamente. ¿Le diste tu pan a una vieja mendiga? Emilio asintió en silencio. ¿Y qué comerás tú ahora, inútil?, gritó golpeando la mesa. Aquí no hay comida para regalar. El pequeño retrocedió asustado, mirando el suelo. Pero madrastra, ella tenía hambre. Solo quise ayudar. Elvira alzó la mano, aunque no llegó a golpearlo. El gesto bastó para que Emilio se encogiera. De miedo. No quiero excusas, rugió. Eres igual que tu padre, dando todo a los demás y dejando esta casa vacía. Emilio no entendía aquellas palabras, solo sintió que algo en su pecho se rompía. Perdón, murmuró. Elvira se apartó con furia. Si tanto te gusta dar lo poco que tenemos, vete con esa vieja a ver si ella te da de comer. ¿Qué?, preguntó Emilio sin comprender. Te dije que te vayas, gritó abriendo la puerta de golpe. El aire frío entró en la cabaña moviendo las cortinas. Raídas. Emilio la miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando que se arrepintiera, que le dijera que era una broma. Pero Elvira se quedó inmóvil con el rostro endurecido. No quiero verte aquí cuando vuelva, dijo finalmente. El niño bajó la cabeza y salió despacio con la mirada nublada. Llevaba consigo solo la botella vacía y un pedacito de tela que usaba como manta. Caminó sin rumbo, escuchando los grillos y el viento entre los árboles. El cielo se tornaba violeta y el sol desaparecía detrás de las montañas. Se sentó junto a un madero caído y abrazó sus rodillas sollozando en silencio. Elvira cerró la puerta y volvió al fogón. Por un instante. El silencio del lugar la incomodó. Miró la silla vacía, el rincón donde Emilio solía dejar sus juguetes viejos y frunció el ceño, pero pronto lo ahogó con su orgullo. Se lo buscó, murmuró. En este mundo la compasión no llena el estómago. Mientras tanto, en el camino, doña Aurelia se había quedado mirando el horizonte. Había comido el pan, pero su corazón temblaba más por la emoción que por el frío. Recordó años de banquetes, de fiestas, de soledad envuelta en lujos. Aquel niño pobre le había ofrecido más amor que todas las personas con las que compartió su fortuna. Emilio, susurró. Ese nombre no lo olvidaré. La noche cayó y la anciana sintió una determinación que hacía tiempo no sentía. Se levantó apoyándose en su bastón y miró hacia el sendero donde el niño había desaparecido. Nadie que tenga un corazón tan puro debería pasar hambre, dijo con voz quebrada. Si el destino me trajo hasta él, no fue por casualidad. Y entonces, bajo el manto oscuro de la noche, comenzó a caminar hacia la cabaña del niño. No sabía qué encontraría, pero algo en su interior le decía que ese pequeño gesto de bondad estaba a punto de cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó sin ruidos, sin gallos, sin vecinos hablando, solo un silencio frío que atravesaba el villorrio como una sombra. Elvira abrió los ojos con el ceño fruncido, esperando encontrar a Emilio durmiendo en él. Rincón donde él solía acomodarse, hecho un ovillo sobre una manta vieja, pero el rincón estaba vacío. No había huellas pequeñas en el piso de tierra, no había voz infantil pidiendo pan. Ni pasos descalzos arrastrando polvo.
Nada, seguro volvió a escondidas. Murmuró con desdén, preparando el fogón con unos leños húmedos, pero algo dentro de ella no encajaba. Se levantó. Abrió la puerta y miró hacia la calle de tierra. Solo vio el horizonte nublado y la cerca rota que rodeaba la cabaña. Apretó la mandíbula, tomó aire para calmar su incomodidad, aunque nunca lo admitiría. Estaba nerviosa. Cerró a puerta tentando convencerse de que ausencia do menino no significaba nada. Mientras calentaba un poco de agua en una olla vieja, la imagen de Emilio llorándola noche anterior le atravesó la mente como un cuchillo. ¿Qué importaba? Ese niño siempre había sido una carga, siempre dando lo que no tenemos, pensó con amargura. Sin embargo, su mano tembló al momento de tomar la taza. La dejó bruscamente, derramando un poco de agua sobre la mesa. Al otro lado del villorrio, Emilio seguía sentado junto al tronco donde había intentado dormir. Sus ojitos estaban rojos, pero ya no lloraba. La madrugada había sido fría y sus pies descalzos estaban llenos de polvo como si cargaran años de caminata. Guardaba silencio mirando el camino como quien espera que alguien venga, aunque no sabe quién. Tenía hambre, tenía miedo, pero recordaba las palabras de su padre antes de morir. Un corazón bueno siempre encuentra luz. De pronto, unos pasos lentos se acercaron. No eran firmes ni fuertes. Eran pasos cansados, viejos, arrastrados. Emilio levantó la mirada y vio a la anciana del día anterior apoyada en su bastón con el pañuelo gris sujetando su cabello. Estaba más débil que antes, pero su rostro se iluminó en cuanto lo encontró. Emilio, susurró, sabía que estarías aquí. El niño se puso de pie como pudo. Lo siento. Señora. Mi madrastra me echó. Los ojos de la anciana se humedecieron. Porque me diste pan, ¿verdad? Emilio bajó la cabeza. Ella dijo que aquí no tenemos nada para regalar. La anciana extendió la mano y acarició su mejilla. A veces quienes tienen el corazón más pequeño son los que más gritan. El niño tragó saliva. No sé a dónde ir. Tú vienes conmigo, respondió ella con firmeza. Pero primero debo enfrentar algo. Y con un paso lento pero decidido, la anciana lo tomó de la mano y caminaron juntos hacia la cabaña de Elvira. Cada paso era una lucha contra el cansancio, pero la determinación de Doña Aurelia era más fuerte que su cuerpo débil. Elvira estaba recogiendo leña detrás de la cabaña cuando escuchó los pasos. Al voltear, vio la silueta de Emilio y aquella anciana flaca acercándose. Hizo una mueca de desprecio. ¿Qué quieren ahora? Bufó. La anciana respiró hondo. Vengo por el niño. ¿Por qué? ¿Acaso lo quieres de hijo? Dijo con sarcasmo. No importa lo que yo quiera. Él no puede quedarse en la calle. Elvira cruzó los brazos. Eso no es problema mío. Aquí ya no vuelve. Emilio intentó hablar, madrastra, pero Elvira levantó la mano callándolo sin siquiera verlo. La anciana dio un paso adelante. Eres una mujer joven. Podrías trabajar, podrías construir una vida digna. ¿Por qué tanta crueldad con un niño? Elvira soltó una carcajada dura. Crueldad. Crueldad es tener que alimentar a un mocoso que no es mío. Su padre murió. Y me dejó con un estómago más que llenar. ¿Tú crees que aquí sobra comida? La anciana la miró con pena. No sobra. Pero tampoco hace falta corazón. Basta de sermones, gritó Elvira. ¿Quieres llevártelo? Llévatelo, pero no lo regreses cuando te canses. Emilio miró a la anciana preocupado. ¿A dónde vamos? Ella apretó su mano con suavidad. A un lugar donde nadie te grite por compartir. Elvira dio media vuelta entrando a la cabaña para evitar seguir mirando, pero el silencio que quedó detrás la atravesó. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, aunque su respiración estaba agitada. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a culpa se coló entre las grietas de su corazón. La anciana sabía que no tenía fuerzas para caminar hasta la ciudad, así que se sentaron bajo un árbol y descansaron.
Emilio la miró preocupado. ¿Está cansada? Un poco, respondió. Llevo muchos años caminando sola. El niño se acomodó a su lado cubriéndola con su pequeña manta rota. No estaré lejos de usted, señora. Ella lo miró sorprendida por tanta ternura y acarició su cabeza. Pasaron algunos minutos hasta que ambos escucharon un motor en la distancia. Un auto negro brillante avanzaba por el camino de tierra levantando polvo. No era un auto común del Villorrio. Era demasiado elegante, demasiado caro para aquel lugar olvidado. Elvira lo vio desde la ventana y frunció el ceño. ¿Quién vendría aquí?, murmuró inquieta. El auto se detuvo frente al árbol. Un hombre vestido de traje salió apresurado al ver a la anciana. Señora Aurelia, la hemos buscado por todas partes. Elvira escuchó ese nombre y sintió un escalofrío. Aurelia. Ese nombre había aparecido antes en rumores. La viuda millonaria de la ciudad, la dueña de varias tierras, la mujer que desapareció del mundo sin explicación. El hombre se agachó junto a ella. ¿Está bien? La anciana asintió y señaló a Emilio. Él viene conmigo. El hombre miró al niño sorprendido, pero no discutió. Claro, señora, lo llevaremos a donde usted diga. Emilio miró el auto con los ojos abiertos y llenos de miedo. Nunca había visto algo así. ¿Y mi madrastra?, preguntó con inocencia. La anciana sonrió con una paz inmensa. No necesitas volver con quien no te quiere. Detrás de la ventana. Elvira observaba incapaz de moverse. El mundo se le estaba cayendo encima sin entender cómo. Ese niño pobre al que había expulsado sin remordimiento, ahora subía a un auto de lujo acompañado por una mujer de nombre poderoso, doña Aurelia. Por primera vez el silencio dentro de la cabaña pesó más que el hambre, más que la pobreza, más que el orgullo. Y sin saberlo, la vida de Emilio acababa de cambiar para siempre. La camioneta negra se alejó levantando una nube de polvo mientras Emilio apretaba el asiento con sus pequeñas manos, sin saber si debía tener miedo o esperanza. Sus pies colgaban del borde sin tocar el piso y sus ojos todavía estaban húmedos. Doña Aurelia lo miraba de reojo con el corazón encogido al ver lo diminuto que era, lo frágil, lo inocente. Nadie imaginaba que aquel niño con ropa vieja y cabello desordenado había pasado la noche entera bajo el viento helado. El camino hacia la ciudad era largo. Emilio pegó la frente a la ventana, mirando cómo las casas pobres quedaban atrás. Apretó la manta que llevaba porque era lo único que tenía, el único pedazo de hogar que le sobraba después de ser echado como si fuera basura. La camioneta siguió hasta entrar en la carretera principal, donde empezaban a verse edificios altos, luces, autos veloces y gente que caminaba con prisa. No tengas miedo, dijo la anciana con voz cansada pero suave. Nadie te va a hacer daño. Emilio giró lentamente la cabeza. ¿A dónde vamos? A mi casa, respondió ella. Él se encogió un poco tímido. Nunca había salido de aquel villorrio. Nunca había visto vidrios tan limpios, asientos tan suaves, ni personas vestidas de traje. Se sentía pequeño o insignificante, como si el mundo fuera demasiado grande para alguien como él. La camioneta se detuvo frente a portones enormes de hierro negro. Había guardias, cámaras y un jardín lleno de árboles que parecían gigantes. Emilio tragó saliva. Señora, creo que se equivocó de lugar. La anciana sonrió. No, hijo, esta es mi casa. Cuando los portones se abrieron, Emilio sintió que estaba entrando en otro planeta. La mansión era tan grande que parecía un castillo. Ventanas enormes, piso de mármol, fuentes, lámparas brillantes. El niño bajó despacio sin soltar la manta. El piso estaba tan limpio que tenía miedo de ensuciarlo. Señora Aurelia, avisaremos al médico para revisarla, dijo uno de los empleados. Estoy bien, respondió ella con firmeza. Atiendan al niño primero. Emilio abrió mucho los ojos. A mí, claro, dijo la anciana acariciando su cabello. Nadie debe dormir en la calle. Lo llevaron a un baño enorme con agua caliente, jabones perfumados y toallas suaves.
Emilio nunca había tenido un baño así. Miraba todo como si fuera magia. Una mujer amable lo ayudó a lavarse el cabello y sacar la tierra de sus pies. ¿Te duele algo, pequeño?, preguntó ella. Solo un poco el corazón, contestó bajito sin darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Después del baño le dieron ropa limpia, una camisa suave, pantalones nuevos y calcetines. Emilio pasaba los dedos por la tela sorprendido. Era la primera vez en su vida que vestía algo así. Cuando se miró en el espejo, ni él se reconoció. En el comedor había platos llenos de comida, sopa caliente, pan suave, carne jugosa, fruta fresca. Emilio se quedó paralizado. Nunca había visto tanta comida junta. Puedes comer, dijo la anciana. Todo eso es para mí todo. Respondió sonriendo. Aquí nadie pasa hambre. Emilio comió despacio al principio como si tuviera miedo de que se lo quitaran, pero cuando sintió el sabor de la comida, su estómago rugió y comenzó a comer con ganas, llenándose de lágrimas sin querer. Hace mucho que no comía caliente, susurró. Muchas noches no había nada. La anciana bajó la mirada. Cada bocado del niño era como una puñalada directa al alma. Cuantos más como él estarían sufriendo en silencio, cuantos niños con corazones buenos dormirían en la tierra fría. Mientras Emilio comía, un grupo de personas del personal de la casa murmuraba desde una esquina. ¿Quién es ese niño? La señora nunca trae a nadie. Debe tener un motivo. La mansión había vivido años en silencio absoluto. Desde la muerte del esposo de doña Aurelia, la casa se había vuelto fría, sin risas, sin amor, sin compañía. Pero ahora había un niño sentado a la mesa con ropa limpia y ojos enormes. Era como si la vida hubiera regresado. Cuando Emilio terminó de comer, la anciana lo llevó hasta una habitación enorme. Había una cama más grande que toda la cabaña donde vivía antes. Sábanas blancas, una ventana enorme y juguetes nuevos apilados en una esquina. ¿Aquí es donde voy a dormir?, preguntó inseguro. Sí. Emilio, esta será tu habitación. El niño retrocede un paso. No puedo. Esto no es para mí. La anciana se agachó a su altura mirándolo a los ojos. Tú mereces esto y mucho más, hijo. Emilio sintió un nudo en la garganta. Nadie jamás le había dicho que merecía algo. Su voz tembló. Pero si mi madrastra viene, me va a llevar. La anciana negó lentamente. Ella nunca más decidirá por ti. El niño abrazó la manta, aunque ya no la necesitaba. Era su último pedacito de pasado. ¿Puedo quedarme de verdad? Por supuesto. Esa noche Emilio durmió en sábanas limpias con la barriga llena. Sin frío, sin miedo. Pero antes de cerrar los ojos, miró la puerta varias veces, como esperando que alguien viniera a gritarle. Cuando se dio cuenta de que eso no pasaría, respiró hondo y dejó que el sueño lo abrazara. Sin embargo, mientras Emilio dormía, Elvira no podía hacerlo. Daba vueltas en la cama, inquieta, pensando en la camioneta negra, en la anciana, en ese apellido que la gente murmuraba con respeto. Aurelia, la mujer rica, la que había desaparecido de la ciudad hacía años, sintió un escalofrío. Si era la misma, entonces Emilio estaba en manos de alguien poderoso. ¿Y si lo adoptaban y si nunca más regresaba? La idea no debería importarle, pero el silencio dentro de la cabaña era insoportable. Por primera vez se dio cuenta de que extrañaba el sonido de los pasos pequeños, la voz suave del niño, la única compañía que realmente tenía. Y en el mundo las cosas nunca pasan por casualidad. El destino ya había elegido su camino y ninguno de ellos imaginaba lo que vendría después. La mañana amaneció clara con un sol que atravesaba las cortinas de la habitación donde Emilio dormía profundamente. El pequeño no había cambiado de posición en toda la noche. Estaba abrazado a su manta vieja, aunque ahora tenía una cama enorme, cálida y mullida. Su cabello castaño caía sobre su frente y su respiración era tranquila, como si por primera vez en mucho tiempo su corazón hubiera encontrado un lugar seguro. Doña Aurelia se quedó un rato observándolo desde la puerta.
Tenía una taza de té caliente entre las manos, pero lo que realmente la abrigaba era la presencia de aquel niño. La casa, que llevaba años silenciosa como un mausoleo, parecía haber despertado. El personal caminaba más ligero. Se escuchaban pasos, voces suaves, vida, todo por un niño de 5 años que no sabía leer, que no tenía zapatos y que solo había dado un pedazo de pan. Señora, susurró una empleada. El abogado está aquí. Dígale que espere en la sala, respondió Aurelia sin apartar la vista de Emilio. Cuando él finalmente abrió los ojos, se incorporó confundido. Pasó la mano por la sábana como si no fuera real. Después miró sus pies envueltos en calcetines nuevos y se asustó pensando que había tomado algo que no debía. No tengas miedo, dijo la anciana entrando despacio. Sigues en mi casa. Emilio parpadeó. No me corrieron nunca. El niño respiró aliviado. Luego miró la habitación de nuevo. Le parecía tan enorme que su voz parecía pequeña en medio de ella. ¿Puedo quedarme más tiempo? Todo el tiempo que quieras, contestó ella, pero hoy debemos hablar de algo importante. Emilio frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien quisiera hablar con él. Siempre le hablaban a él para regañarlo o exigir algo. La anciana lo llevó a la sala principal. Había un hombre elegante sentado con gafas y un portafolio negro. Emilio se escondió detrás de la falda de Aurelia, temeroso. El hombre sonrió de manera amable. Buenos días, pequeño. Emilio no respondió, solo lo miró desde abajo con esos ojos grandes que parecían preguntar si el mundo era un lugar seguro o no. Este es mi abogado, explicó Aurelia. Vino para ayudar. El niño no entendía de abogados, pero la anciana tomó su mano y lo sentó en el sofá. Él se dejó llevar confiando solo porque ella estaba cerca. Necesito saber si tienes familia, dijo la mujer con voz suave además de tu madrastra. Emilio negó lentamente. Mi papá murió. Ella era su esposa. No más. ¿Y tu mamá? No la conocí. Aurelia cerró los ojos por un segundo. Sentía que algo dentro de ella ardía. Indignación, tristeza y también una determinación creciente. Bien, dijo el abogado. En ese caso, la señora Aurelia tiene derecho a obtener tu custodia temporal. Emilio se aferró a la mano de la anciana. ¿Qué es eso? Significa que estarás seguro aquí, respondió ella, que nadie puede llevarte a la fuerza. El niño asintió con un hilo de voz, como quien todavía no cree que la felicidad pueda pertenecerle. Después del desayuno le mostraron la casa. Emilio caminó con cuidado, como si cada paso pudiera romper algo. Tocaba las paredes, los sillones, los juguetes nuevos. Pero sin quedarse con nada. Estaba acostumbrado a no poseer, a no exigir. Cada vez que la anciana le ofrecía algo, él preguntaba, ¿puedo de verdad? Sí, hijo, repetía ella una y otra vez. Aquí no tienes que pedir permiso para existir. A la hora del almuerzo, Emilio volvió a la mesa llena de platos. Esta vez comió sin miedo, pero con asombro. No podía creer que el pan fuese suave. Que la sopa tuviera sabor, que nadie le arrebatara el plato de las manos. Cada bocado era una nueva forma de aprender lo que era vivir. Pero la tranquilidad duró poco. Una empleada entró nerviosa a la sala. Señora Aurelia, hay una mujer en la reja. Grita desde hace varios minutos. La anciana suspiró. No necesitaba adivinar quién era. Cuando salió al jardín, encontró a Elvira agarrada a los barrotes del portón. Estaba despeinada, con los ojos rojos, la ropa arrugada. Ya no era la mujer soberbia de la cabaña, ahora parecía desesperada. «Devuélveme al niño», gritó. «Es mío». Aurelia la miró sin un temblor en la voz. «No te pertenece. Lo echaste a la calle». Yo estaba enojada, dijo Elvira intentando sonar arrepentida, pero fue un error. Él vive conmigo. No. Él vivía contigo. Ya no. Elvira golpeó los barrotes.
No puedes robármelo. No necesito hacerlo. Respondió Aurelia con calma. La ley estará de mi lado. Elvira apretó los dientes. ¿Y qué crees que él? ¿Dinero te da derecho a quedarte con él? No es el dinero, es el amor. Elvira se quedó en silencio. Esa palabra la golpeó. Ella nunca lo había dicho, ni sentido, ni demostrado. ¿Y ahora? Frente a esa anciana frágil, pero poderosa, entendió algo aterrador. Emilio no volvería. Volveré con la policía, amenazó. Hazlo, respondió Aurelia sin miedo. Entonces podrás explicarles por qué un niño de 5 años durmió en el suelo mientras tú dormías bajo techo. Elvira palideció, retrocedió unos pasos y huyó. Derrotada por la verdad más simple, no tenía nada que ofrecerle al niño. Dentro de la mansión, Emilio había escuchado los gritos. Cuando la anciana regresó, él estaba sentado en el sofá con la manta en la mano temblando. ¿Ella me quiere llevar?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Aurelia se sentó a su lado. Mientras yo viva, nadie te tocará. Pero si usted se va, la anciana tomó aire. Por eso quiero que seas parte de mi familia. Quiero que vivas aquí, que estudies, que juegues, que nunca vuelvas a pasar hambre. Y si un día yo no estoy, quiero que la casa siga siendo tuya. Emilio no entendía de testamentos ni herencias, solo entendía lo importante. Por primera vez alguien quería protegerlo. Entonces, ¿puedo llamarla mamá?, susurró. Los ojos de Aurelia se inundaron. Si eso te hace feliz, hijo, claro que puedes. El niño se lanzó a sus brazos, llorando sin miedo. No eran lágrimas de tristeza, eran las lágrimas de un niño que después de tanto frío finalmente encontró hogar. Y en ese abrazo la mansión entera pareció respirar. La vida había regresado. El nuevo día llegó con un cielo azul brillante y un silencio diferente dentro de la mansión. El silencio ya no era vacío, sino lleno de pasos pequeños. Risas tímidas y asombro. Emilio despertó temprano, no por costumbre, sino porque había algo que su corazón todavía no entendía. La felicidad no dolía. Entró a la cocina moviendo los pies descalzos. Sobre el mármol frío. Había empleados preparando el desayuno, pero todos se detuvieron cuando lo vieron. No estaban acostumbrados a una presencia infantil en la casa. Emilio se escondió un poco detrás de la puerta como si temiera molestar. Buenos días, pequeño, dijo una cocinera de voz amable. ¿Tienes hambre? Él asintió sin decir nada. Le sirvieron un vaso de leche tibia y pan recién hecho. Emilio tomó el pan con cuidado como si fuera delicado. Le dio una mordida y cerró los ojos. El sabor era suave, lejos del pan duro y seco que solía comer cuando había suerte y en la cabaña. ¿Sobraba algo? Puedes tomar más, mi niño, dijo la cocinera sonriendo. Aquí la comida nunca se acaba. Emilio miró a su alrededor sin saber si era correcto, pero tomó otra rebanada. La cocina se llenó de murmullos alegres. Aquel niño traía luz donde antes había polvo y telarañas de tristeza. Mientras él desayunaba, doña Aurelia hablaba con su abogado en el despacho. ¿Mi custodia temporal está lista?, preguntó ella. Sí, señora. Su posición y recursos facilitan el proceso, pero es probable que la mujer Elvira intente hacer ruido. Que haga el ruido que quiera, respondió la anciana con firmeza. Nadie le arrebatará al niño otra vez. Cuando Aurelia regresó a la cocina, Emilio estaba sentado en una silla alta, las piernas colgando, comiendo lentamente. Como si quisiera hacer durar cada bocado. Ella se acercó y le acarició el cabello. Hoy saldremos, hijo. Quiero mostrarte algo. ¿Es lejos?, preguntó él. Un poquito, pero iremos juntos. Emilio se bajó de la silla usando ambas manos para no resbalar. No quería ensuciar nada. Aunque ahora tenía ropa limpia, todavía conservaba el gesto humilde de quien creció sin nada. Doña Aurelia le ofreció unos zapatos nuevos. Eran pequeños, suaves, con cordones blancos. Pruébalos, le dijo.
Pero nunca usé zapatos, admitió él con vergüenza. Entonces hoy será el primer día. Respondió ella sonriendo. Los pies pequeños de Emilio entraron en los zapatos, pero él no sabía caminar con ellos. Se tambaleó, dio pasos torpes y el personal de la casa no pudo contener la risa. Suave. El niño también rió, sorprendido de cómo los zapatos hacían ruido en el piso. Era como aprender a caminar otra vez. Al salir al jardín, una camioneta negra esperaba. Emilio se quedó quieto. ¿También vamos en ese carro? Claro, hijo. Es nuestro. Nuestro. Esa palabra se quedó clavada en su corazón. Durante el camino, las calles de la ciudad lo dejaban boquiabierto. Coches veloces. Edificios altos, gente elegante entrando en tiendas con vitrinas brillantes. Emilio miraba todo sin parpadear. ¿Podemos entrar ahí algún día?, preguntó señalando una panadería hermosa. Cuando quieras, respondió Aurelia. Ahora puedes entrar donde desees. Nadie te cerrará las puertas. Después de un largo recorrido, la camioneta se detuvo frente a un edificio enorme de vidrio con un logotipo dorado y guardias en la entrada. Emilio tragó saliva. Creyó que era otro lugar para ricos donde los niños pobres no podían entrar. Pero doña Aurelia salió del vehículo y tomó su mano. Este edificio es tuyo también. El niño no entendió. ¿Mío? Sí. Aquí está mi compañía, mi trabajo, todo lo que construí y tú vas a conocerlo. Apenas entraron, empleados vestidos con trajes formales. Se levantaron sorprendidos, no porque la dueña había regresado, sino porque traía un niño de la mano. Algunos murmuraron, ¿quién es? ¿Por qué lo trajo? Nunca había traído a nadie aquí. Una secretaria se acercó rápido. Señora Aurelia, ¿desea que prepare la sala principal? No, solo vine a recoger algo. Dijo con calma. Y él vendrá conmigo. Aurelia entró a su oficina. Una habitación llena de cuadros, estantes, libros y una ventana gigante con vista a la ciudad. Emilio se quedó sin palabras. Había visto casas grandes, pero nunca oficinas. Todo era brillante. Ordenado, importante. Ven, hijo, dijo la anciana abriendo un cajón. Sacó una caja pequeña, elegante, con bordes dorados. Cuando la abrió había una cadena de plata con un medallón en forma de corazón. Emilio la miró confundido. Era de mi hijo, susurró ella con los ojos brillando de tristeza. Lo perdí hace mucho tiempo. Su corazón era tan bueno como el tuyo. Emilio quedó quieto. Está en el cielo. Sí, respondió ella con una voz rota. Igual que tu papá. La anciana puso la cadena alrededor del cuello del niño. Él la sostuvo con las dos manos como si fuera el objeto más precioso del mundo. Ahora eres parte de mi familia, dijo Aurelia. No quiero que vuelvas a sentirte solo. Emilio tembló al escuchar esa frase. Nadie lo había querido así jamás. Sintió que su corazón se agrandaba dentro del pecho. En ese momento, uno de los empleados entró corriendo agitado. Señora Aurelia, disculpe, pero hay una mujer en la entrada. ¿Cómo es? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Enojada, exigiendo que le devolvamos al niño. Emilio se escondió detrás de la anciana temblando. No vas a volver con ella, ¿verdad?, susurró. Jamás, respondió Aurelia. Tus días de miedo terminaron. Elvira gritaba en la recepción diciendo que había cambiado, que lo quería de vuelta, que había sido un error. Pero a cada palabra más gente entendía la verdad. No buscaba al niño por amor, sino por interés. La seguridad la sacó del edificio mientras los empleados observaban. Algunos murmuraban con desaprobación, otros simplemente negaban con la cabeza. Hijo, dijo Aurelia, acariciándole el cabello, cuando alguien te expulsa sin remordimiento, no merece volver cuando la vida te abra puertas mejores. Emilio asintió, aunque todavía le dolía. Amar a alguien que nunca te quiso era una herida difícil de borrar. Aurelia lo tomó de la mano.
Ahora iremos a casa. Hoy te mostraré algo más importante que el dinero, lo que significa tener una familia. Y ese día, sin saberlo, Emilio dejó de ser un niño perdido para convertirse en algo más, un niño elegido por el destino. El cielo estaba gris cuando la camioneta regresó a la mansión. El clima anunciaba lluvia. Pero Emilio no tenía miedo del frío como antes. Ahora sabía que al llegar habría una cama caliente, una manta suave y comida esperando por él. Era extraño cómo la vida podía cambiar en tan poco tiempo. Solo habían pasado horas desde que fue expulsado de la cabaña, pero todo parecía una vida diferente. Apenas bajó del auto, los empleados lo saludaron con sonrisas tímidas. Emilio nunca había recibido sonrisas solo por existir. Caminó detrás de doña Aurelia hasta la sala principal. Allí, sobre una mesa, había retratos enmarcados, fotos de ella cuando era joven, de su esposo. De un muchacho de ojos claros y cabello oscuro que sonreía con una alegría inmensa. Emilio se detuvo frente a la foto del joven. Ese era su hijo. La anciana asintió lentamente. Sí, su nombre era Nicolás. Tenía tu misma edad cuando empezó a ayudar a la gente de la calle. Siempre decía que nadie debía dormir sin comer, que un corazón generoso era más fuerte que cualquier tesoro. Los ojos de Aurelia brillaron con tristeza. Un día, mientras ayudaba a un anciano en la carretera, un automóvil perdió el control y nunca regresó. Hubo un silencio profundo. Emilio bajó la cabeza. Lo siento. Aurelia acarició su cabello. No tienes que disculparte, hijo. Él vivió con el corazón que tú tienes. Por eso te encontré, porque la vida no cruza caminos por casualidad. El niño miró otra vez la foto y sonrió tímidamente. Me hubiera gustado conocerlo. A él también, susurró Aurelia. Para distraerlo, uno de los empleados trajo una caja llena de juguetes, carritos, bloques, muñecos. Peluches. Emilio abrió los ojos como si hubiera encontrado un tesoro, pero en vez de jugar levantó solo un pequeño camión de madera. ¿Puedo? Claro, respondió la anciana. Son todos tuyos. No. Uno es suficiente, dijo él con inocencia. Aurelia sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces aquel niño había tenido que negarse a algo por miedo? ¿Cuántas veces había escuchado, no toca? No sirve. Esa tarde, mientras Emilio jugaba en el piso, la anciana recibió una visita inesperada. 3 hombres con trajes elegantes asociados a sus empresas se sorprendieron al verla con un niño. Uno de ellos preguntó: Señora Aurelia, ¿quién es el menor? Mi hijo, respondió ella con firmeza sin titubear. Nadie se atrevió a cuestionarla. Era una mujer respetada, poderosa, y sobre todo, no solía usar la palabra mi hijo desde hacía años. Cuando los hombres se fueron, Emilio levantó la cabeza. ¿De verdad soy su hijo? De corazón sí, respondió ella. Entonces él se acercó. La abrazó con fuerza y apoyó la cabeza en su pecho. Aurelia cerró los ojos. Aquel gesto tan simple la sanó. Más tarde decidió darle un tour completo por la mansión. Le mostró el jardín lleno de flores, el salón de música, la biblioteca con libros más altos que el niño. Emilio tocaba todo con delicadeza, como si el mundo fuera cristal. En la biblioteca encontró un libro ilustrado sobre animales. Se sentó en la alfombra y comenzó a pasarlo página por página asombrado. ¿Alguna vez has ido a la escuela?, preguntó Aurelia. No, Elvira decía que no servía para nada. Pues aquí aprenderás. No solo a leer y a escribir, sino a soñar sin miedo. El niño sonrió con los ojos y la anciana sintió algo que hacía años no sentía. Esperanza. Al caer la tarde el cielo se oscureció y los truenos empezaron a rugir. Emilio se puso nervioso. Las tormentas siempre lo habían asustado. Cada vez que llovía, el techo de la cabaña goteaba y Elvira se enojaba. Pero esta vez, en lugar de gritos, hubo calma. La anciana se sentó con él junto a la ventana. Mira, dijo señalando el cielo.
La lluvia no siempre trae tristeza, a veces limpia el mundo para empezar de nuevo. En ese momento alguien golpeó la puerta. El guardia entró con expresión seria. Señora Aurelia. La mujer volvió. ¿Quiere hablar con usted? Emilio se aferró a la mano de la anciana. No quiero irme. No te irás, respondió ella. Nunca. Salió al portón. Elvira esperaba empapada por la lluvia, el cabello pegado al rostro, los ojos llenos de desesperación. Señora, dijo temblando, por favor, devuélvame al niño. ¿No lo quieres? Sí lo quiero. Lo echaste a la calle. Me arrepiento. Estaba cansada, con hambre, sin dinero, pero él era lo único que tenía. Aurelia sostuvo su mirada con frialdad. No vienes por él, vienes porque crees que puede darte una vida mejor. Elvira no pudo negarlo, se quedó en silencio tragándose el orgullo. Escúchame bien, dijo Aurelia con voz firme. Emilio ya no volverá contigo. Está bajo mi cuidado y nadie lo tocará. Si intentas acercarte, la ley te lo impedirá. Elvira apretó los labios hasta que sangraron. La lluvia caía fuerte, pero ella no se movía. ¿Por qué él? ¿Por qué ese niño que no es tuyo? Porque un hijo se gana con amor, no con sangre. Elvira cerró los puños impotente. Al final bajó la cabeza y se fue caminando bajo la tormenta derrotada. Aurelia regresó al interior. Emilio esperaba con los ojos vidriosos. Se fue. Sí, hijo. No volverá a lastimarte. El niño respiró hondo como si el miedo saliera de su pecho de una vez por todas. Se dejó caer en los brazos de la anciana. Esa noche, cuando lo arropó, Aurelia se dio cuenta de algo importante. El niño no sabía dormir con la luz apagada. Temblaba como si la oscuridad lo trajera. De vuelta al pasado. No tengas miedo, dijo ella, acariciándole la cabeza. Aquí siempre habrá luz para ti. Emilio cerró los ojos lentamente y la anciana se quedó sentada a su lado hasta que se durmió. Por primera vez no soñó con hambre, ni gritos, ni frío. Soñó con un hogar. Y en otra parte de la ciudad las noticias comenzaban a correr. La millonaria Aurelia volvió a su mansión con un niño. Nadie sabía quién era, nadie sabía de dónde había salido. Pero pronto todos lo sabrían. La mañana siguiente trajo un aroma dulce a pan recién horneado que llenó todo el pasillo. Emilio abrió los ojos lentamente, sorprendido de despertar en una cama donde nadie lo empujaba ni lo levantaba a gritos. Se incorporó frotándose los ojos y se dio cuenta de algo que lo hizo sonreír. Había dormido toda la noche sin miedo. No recordaba la última vez que eso había sucedido. Saltó de la cama. Y todavía torpe con los zapatitos nuevos, salió al pasillo. La mansión parecía distinta. Más viva, más cálida. El personal caminaba con energía y al verlo, algunos le sonrieron con cariño. Nadie lo ignoraba, nadie lo trataba como estorbo. En la cocina, la cocinera lo saludó moviendo la cuchara en el aire. Buenos días, mi niño. ¿Dormiste bien? Emilio asintió. Sí, muy bien. Pues ven a sentarte que hoy tenemos desayuno especial. Había huevos, pan suave, fruta cortada y leche tibia. Emilio miró todo con ojos de sorpresa. Se sentó despacio, cuidando no hacer ruido. Tomó un pedazo de pan y lo mordió despacito. Estaba acostumbrado a comer rápido como si la comida fuera a desaparecer, pero ahora nadie se la quitaría. Mientras desayunaba, doña Aurelia entró al comedor. Llevaba un vestido elegante, pero su sonrisa era sencilla, cálida, casi maternal. Buenos días, hijo. Buenos días, señora. Digo, mamá. Corrigió Emilio con timidez. Aunque él lo dijo bajito, Aurelia lo escuchó claro como el viento. Su corazón se apretó de emoción. Nunca pensó que volvería a escuchar esa palabra dirigida a ella. Después del desayuno, la anciana tomó la mano del niño. Hoy aprenderás algo nuevo. Lo llevó hasta una habitación llena de estantes y juguetes didácticos.
Había lápices de colores, libros infantiles, rompecabezas, mapas, hojas blancas y una mesa pequeña con 2 sillas. Este será tu salón, le explicó. Aquí estudiarás. También vendrá una maestra a enseñarte a leer y escribir. Emilio abrió los ojos como si hubiera visto magia. Yo voy a ir a la escuela. Sí, tienes derecho a aprender, igual que todos los niños del mundo. El niño caminó hacia la mesa y pasó la mano por la superficie limpia. Tomó un lápiz y lo sostuvo torpemente. Nunca antes había tenido uno propio en la cabaña, cuando intentaba agarrar un lápiz viejo de carbón. Elvira le decía que eso era para niños ricos. Ahora tenía una caja entera. ¿Puedo dibujar algo?, preguntó. Todo lo que quieras, respondió Aurelia. Emilio empezó a dibujar un sol, una casita y una figura pequeña con cabello oscuro. Cuando la anciana miró el dibujo, se dio cuenta de que la casita era vieja, rota, con humo gris saliendo del techo. Y la figura al lado era un niño descalzo. Llorando. Aurelia se arrodilló. Ese eras tú, ¿verdad? Emilio bajó la cabeza. No quiero volver. Nunca volverás. Aquí eres amado. El niño se escapó de la silla y la abrazó con fuerza. No hacía falta decir más. En la tarde la maestra llegó. Una mujer amable, sonrisa luminosa, ojos dulces. Se presentó arrodillándose frente a Emilio para estar a su altura. Hola, campeón. Soy la señorita Daniela. ¿Me dejas enseñarte algunas letras? Emilio la miró sorprendido. Campeón, yo. La maestra rió. Claro, hoy empezamos desde cero. Sí. La anciana se quedó mirando desde la puerta. Como Emilio aprendía a escribir su nombre con letras torcidas. E-M-I-L-I-O. Cuando logró formar la palabra completa, levantó el papel como si hubiera ganado un premio. Aurelia lo aplaudió orgullosa. Mírate, dijo ella con lágrimas de alegría. El mundo será pequeño para todo lo que aprenderás. A la hora del almuerzo, un ruido fuerte en la puerta llamó la atención del personal. Un grupo de periodistas estaba afuera, cámaras en mano, intentando grabar dentro de la mansión. Los guardias les impidieron el paso, pero los gritos eran claros. Queremos saber quién es el niño. La millonaria trajo un huérfano. Se dice que lo adoptará. Aurelia frunció el ceño. Ella sabía que ese día llegaría. El mundo no toleraba misterios. Ordenó cerrar los portones y no dejar entrar a nadie. Emilio escuchó el alboroto y corrió a esconderse detrás de una cortina. ¿Van a llevarme?, preguntó con la voz temblando. No, hijo, dijo Aurelia acariciándole la cabeza. Nadie te quitará lo que ya es tuyo. Pero las noticias viajaban rápido. Por la noche la televisión mostraba titulares. La reclusa millonaria reaparece con un niño desconocido. Nuevo heredero. ¿Quién es Emilio y de dónde salió? Aurelia apagó la pantalla y respiró hondo. Sabía que el pasado de Emilio saldría a la luz. Sabía que Elvira también vería esas noticias y sabía que la avaricia podía despertar. Cuando se iba a dormir, Emilio no quería soltar la mano de la anciana. Tengo miedo de perder esto. Mira bien, pequeño, dijo ella arropándolo. Las cosas que se ganan con amor nadie las puede arrebatar. El niño cerró los ojos. La lluvia golpeaba el techo, pero ya no le daba miedo. Era como una canción que decía, estás a salvo. En otra parte de la ciudad, Elvira miraba la televisión en un local de comida. Sostenía un vaso con tanta fuerza que casi lo rompía. El reportero decía, fuentes cercanas aseguran que el niño podría convertirse en el heredero de toda la fortuna de doña Aurelia. Elvira sonrió. No de ternura, sino de codicia. Así que ahora vale oro, susurró, pues no pienso quedarme fuera. Mientras tanto, en la mansión, Emilio dormía con la cadena colgando de su cuello, la de Nicolás, la de un hijo perdido que desde algún lugar parecía haber guiado a su madre hacia otro corazón puro, porque a veces la vida no da hijos, a veces los encuentra.
Durante algunos días, la mansión vivió en una calma sorprendente. Emilio comenzó a acostumbrarse a su nueva rutina. Desayunos calientes, clases con la señorita Daniela, juegos en el jardín y abrazos. Antes de dormir. Cada pequeño detalle lo hacía sentir como si estuviera viviendo un sueño del que tenía miedo de despertar. Aún así, cada vez que escuchaba un auto acercarse, su corazón daba un salto. El recuerdo de Elvira todavía lo perseguía como una sombra. Una tarde, mientras coloreaba un dibujo en la sala, Emilio escuchó voces en la entrada, voces duras, voces que no conocía. Se asomó por el pasillo y vio a un hombre de traje con ojeras y una expresión ansiosa. Junto a él estaba Elvira, peinada, maquillada y con un vestido elegante que claramente no era suyo. Intentaba parecer una mujer decente, pero sus ojos gritaban desesperación. «Solo quiero hablar con la señora Aurelia», decía con una sonrisa fingida. «Y ver a mi hijastro». Claro, el guardia la detuvo. «La señora no recibe visitas sin cita, pero soy familia», insistió ella. «Ese niño es mío». Emilio retrocedió, el miedo volviendo como un cuchillo en el pecho, corrió al despacho donde Aurelia estaba. Firmando documentos. «Mamá», exclamó aferrándose a su falda. «Ella está aquí». Aurelia lo abrazó con fuerza. «No te preocupes, nadie te tocará». La anciana se enderezó y caminó hacia la entrada con la cabeza en alto. Cuando Elvira la vio, sonrió como si fueran viejas amigas. «Señora Aurelia, qué gusto verla. Creo que empezamos con el pie equivocado. Yo solo quería recoger al niño». «No empezarás». «Nada», respondió Aurelia con voz calma, pero firme como piedra. «Tú lo echaste como a un perro. Ya no vuelvas a llamarlo tuyo». El abogado que estaba detrás de Aurelia intervino. «Señora Elvira. El niño está bajo custodia legal de doña Aurelia. Si intenta acercarse, podríamos iniciar una demanda por abandono y maltrato». Elvira sintió cómo se rompía su máscara de dulzura. Sus ojos se llenaron de odio. «Ese niño vivía conmigo», gritó. «Tengo derecho». «Tenías», corrigió Aurelia, «hasta que decidiste tirarlo a la calle». El silencio cayó como un peso de hierro. Elvira apretó los dientes. Sabía que la ley no la favorecía, pero ella no estaba sola. Levantó la mano y el hombre del traje dio un paso adelante. «Soy su abogado», dijo con tono soberbio. «Y reclamaremos su custodia». «¿Custodia?», respondió Aurelia sin miedo. «De un niño al que jamás alimentó, al que nunca amó, al que abandonó». El abogado titubeó. No tenía argumentos contra esa verdad, pero Elvira no se rendía. «No vine a pelear. Vine a negociar». Aurelia la miró con desprecio. «Los niños no son objetos, no se negocian». «Usted tiene dinero», susurró Elvira acercándose. «Yo no podríamos arreglar esto». «¿Estás pidiendo dinero a cambio del niño?». Elvira sonrió. «Llámelo como quiera». En ese instante Aurelia perdió la paciencia. La anciana, frágil de cuerpo pero gigante de espíritu, dio un paso adelante y dijo con voz helada. «Preferiría quemar cada billete antes de darte un centavo. Sal de mi casa ahora mismo». El guardia abrió el portón. Elvira fue escoltada hasta la calle, gritando insultos que solo demostraban quién era en realidad. Pero antes de irse, miró hacia la ventana donde Emilio observaba en silencio. «Volveré por ti», le prometió con una sonrisa retorcida. «Y cuando lo haga, ni ella ni nadie podrá evitarlo». Emilio retrocedió y corrió a esconderse bajo la mesa. Estaba temblando. Aurelia se acercó y se arrodilló junto a él. «Hijo, mírame», susurró. «Esa mujer no podrá hacerte daño. No más». «Ella dijo que volvería», balbuceó Emilio. «Que vuelva», respondió la anciana. «Aquí no encontrará al niño abandonado que dejó. Aquí encontrará a mi hijo». Esa noche Emilio tardó en dormir. La lluvia golpeaba las ventanas y cada trueno lo hacía recordar noches solitarias en la cabaña.
Aurelia se quedó con él contándole historias de su hijo Nicolás, cómo ayudaba a la gente, cómo repartía comida, cómo siempre sonreía. Él también tenía miedo a veces, dijo la anciana, pero nunca dejó que el miedo lo detuviera. Yo intento ser fuerte, susurró Emilio. Y lo eres, hijo. Más de lo que crees. Los días siguientes fueron tranquilos. Emilio aprendió a leer sus primeras palabras, a escribir su nombre sin torcer las letras, a correr por el jardín sin miedo a que nadie lo regañara. Hasta las flores parecían abrirse más rápido cuando él pasaba. La mansión tenía vida nuevamente, pero la paz no duraría. Una tarde, mientras Aurelia estaba en la ciudad reunida con empresarios, Emilio jugaba en el jardín con un carrito de juguete. El guardia de la entrada estaba distraído recibiendo un paquete y entonces una figura familiar apareció fuera del portón. Elvira había vuelto sin abogado, sin maquillaje, sin lágrimas, solo con rabia. Emilio gritó: «Ven aquí ahora mismo». El niño dejó caer el juguete. Su corazón se detuvo un segundo. Sintió la misma sensación de cuando estaba encerrado en la cabaña. Miedo de obedecer, miedo de no obedecer. Caminó hacia la entrada sin darse cuenta. Elvira estiró la mano. «Ven conmigo. Prometo que esta vez sí te cuidaré. Te compraré ropa, juguetes, todo lo que quieras». Emilio no se movió. «¿También me vas a echar cuando ayude a alguien?». Ella apretó los dientes. «No digas tonterías. Ven, tú eres mío». El guardia volvió a tiempo y se interpuso. «El niño no va a ninguna parte». Elvira comenzó a empujarlo gritando como una loca. El alboroto hizo que los empleados salieran. Emilio retrocedió unos pasos. Asustado, pero esta vez no estaba solo. Varias manos lo protegieron, varias voces lo defendieron. «Largo de aquí, señora. Él no la quiere. Déjelo en paz». Elvira, vencida, lanzó una última mirada llena de odio. «Disfruten mientras puedan. Un día esto se acabará». Y se marchó. Esa noche Emilio rompió en llanto. No era un llanto de miedo, era un llanto de liberación. «Ella nunca me quiso, ¿verdad?». Aurelia lo abrazó fuerte. «No, hijo, pero yo sí y siempre te querré». El niño la miró con ojos brillantes. «Entonces, ya no tengo madrastra». «No», dijo ella acariciando su rostro. «Ahora tienes una madre». Y en ese instante algo cambió para siempre. El niño que un día fue echado como basura, ahora tenía una familia, un hogar y un futuro. Pero el destino aún guardaba una sorpresa más grande que nadie imaginaba. Las semanas pasaron. Y la vida comenzó a tomar un ritmo nuevo para Emilio, un ritmo que jamás había conocido. Ahora, cada mañana tenía un desayuno caliente, una maestra esperándolo. Ropa limpia y un abrazo antes de dormir. Era como si su corazón, que antes vivía encogido por el miedo, se estuviera expandiendo poco a poco hasta llenar todo su cuerpo de luz. Una tarde, mientras la maestra Daniela enseñaba las vocales, Aurelia observaba desde la puerta. Sus ojos brillaban cada vez que Emilio pronunciaba una letra bien. Él levantaba la cabeza buscando aprobación y, cuando la recibía, sonreía con una inocencia que hacía que todos los días valieran la pena. «Ah», decía él con la lengua afuera concentrado. «Muy bien», respondía Daniela aplaudiendo. Cuando las clases terminaron, Aurelia lo llamó al estudio. Emilio entró tímidamente sosteniendo un dibujo arrugado en la mano. Era ella y él, tomados de la mano con una casa enorme detrás. «¿Lo hiciste para mí?», preguntó la anciana. «Sí, porque ahora vivimos juntos». Aurelia sintió el corazón calentársele, lo sentó en su regazo como una madre hace con su hijo, y respiró hondo. «Emilio, hoy necesito hablar contigo de algo muy importante». El niño se puso serio. Nunca le habían dicho que era importante. «Quiero que te quedes conmigo para siempre», continuó ella, «no solo como invitado, sino como mi hijo». Emilio abrió los ojos de par en par. «¿Hijo de verdad?». «Sí, quiero adoptarte». «Eso significa que la ley dirá lo que mi corazón ya sabe».
Tú eres mi familia. El pequeño sintió un temblor en las piernas. No sabía si reír, llorar o abrazarla. Así que hizo las tres cosas a la vez. Lloró de alegría, rió de nervios y la abrazó con tanta fuerza que parecía temer que desapareciera. Nunca más tendré que volver con Elvira. Nunca más, hijo, respondió la anciana acariciándole el cabello. Serás mi niño para siempre. En ese mismo momento el abogado entró con varios documentos. Señora Aurelia. Todo está listo. Si firma aquí, iniciaremos el proceso legal. Aurelia tomó la pluma con manos firmes. Tenía 65 años y el pulso le fallaba a veces, pero ese día no. Ese día firmó como quien graba algo en piedra. Cuando terminó, el abogado sonrió. Felicidades, Emilio. Pronto serás hijo legal de la señora Aurelia. El niño corrió por la mansión gritando: tengo mamá, tengo mamá. Las empleadas lo abrazaban, la cocinera lloró y hasta el jardinero sonrió orgulloso. La mansión ya no era un lugar silencioso, era un hogar, pero el destino tenía otro capítulo guardado. Una mañana, mientras Emilio jugaba con los perros en el jardín, Aurelia recibió una llamada. Su rostro cambió al escuchar la noticia. Elvira había sido detenida por intento de secuestro en otra ciudad. Había tratado de llevarse a un niño para cobrar recompensa y ahora estaba en manos de la justicia. ¿Ella irá a la cárcel?, preguntó Emilio cuando Aurelia le contó con suavidad. Sí, hijo. Ya no lastimará a nadie más. El niño bajó la mirada. No quiero que ella sufra, pero tampoco quiero volver con ella. Aurelia lo abrazó. No tienes que elegir, hijo. La justicia hablará por ti. Y así fue. La custodia quedó firme. No había más amenazas, ni visitas inesperadas, ni gritos detrás de un portón. Por primera vez, Emilio podía respirar sin pensar en el pasado. Llegó el gran día. El juez finalmente firmaría la adopción. Aurelia se vistió con un traje elegante. Emilio usó una camisa blanca y zapatos que aún le parecían difíciles de manejar, pero caminó orgulloso, sosteniendo la mano de su mamá. En la corte el juez los miró con atención. Niño, ¿quieres vivir con doña Aurelia? Emilio no dudó un segundo. Sí, señor juez. Ella me cuida, me da comida. Me enseña cosas, me abraza, no me grita, no me tiene miedo y yo la quiero mucho. El juez sonrió. Eso es lo único que necesito saber. Selló el documento. Aurelia apretó la mano del niño con fuerza y él saltó de alegría. Soy su hijo, gritó. Soy su hijo de verdad. Esa noche hubo una cena especial. No era lujosa, no había champán ni música fina, había sopa caliente, pan suave y pastel de chocolate. Emilio comió 3 pedazos riendo con la boca llena. ¿Puedo pedir un deseo?, preguntó él. Claro, respondió Aurelia, cerró los ojos, tomó aire y dijo: quiero que nadie más como yo pase hambre. La anciana lo miró sorprendida. Esperaba que él pidiera un juguete, una bicicleta, algo infantil, pero su corazón era más grande que su historia. Entonces haremos algo juntos, respondió ella. Vamos a crear una fundación con tu nombre. Ayudaremos a niños sin casa, sin comida, sin amor. ¿Qué dices? Emilio abrió la boca impresionado. Yo puedo ayudar. Tú serás quien les muestre el camino. Y así comenzó una nueva misión en la vida del pequeño. La mansión dejó de ser solo una casa. Se convirtió en un centro de ayuda, ropa, comida, doctores, maestros. Cientos de niños pasaron por allí. Emilio les decía: no tengan miedo. Yo también fui como ustedes. Y cada niño lo miraba como se mira a un héroe. Porque aunque tenía solo 5 años, ya tenía más corazón que la mayoría de los adultos del mundo. Esa noche, cuando Aurelia lo llevó a la cama, él le tomó la mano. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta casa? ¿Qué, hijo? Que usted me llama hijo, aunque yo no salí de su panza. Aurelia lo besó en la frente. Los hijos no se hacen en el vientre, Emilio.
Se hacen aquí, dijo tocando su corazón. Y este te pertenece. El niño cerró los ojos y se quedó dormido con una sonrisa, seguro de que nunca más conocería el abandono. El villorrio pobre era ahora un recuerdo lejano. La cabaña rota, un capítulo cerrado. La palabra madrastra ya no tenía poder y el pequeño que un día fue echado a la calle al fin tenía una familia de verdad. El sol amaneció brillante como si también celebrara la nueva vida de Emilio. Los periódicos de la ciudad amanecieron con titulares. Enormes fotografías y noticias que se esparcían como fuego entre la gente. El niño adoptado por doña Aurelia será heredero de toda su fortuna. El pequeño que pasó de la miseria a tenerlo todo. La historia que está conmoviendo a México. Los periodistas hablaban de él como el niño más rico del país, pero Emilio no entendía del todo lo que eso significaba. Para él, la riqueza no estaba en el dinero, sino en la comida caliente, en dormir sin miedo y en tener a alguien que lo abrazara. Y era suficiente. Esa mañana Aurelia lo llevó a una conferencia de prensa. Emilio estaba nervioso. Vestido con un traje pequeñito con zapatos que aún le costaba caminar, pero iba tomado de la mano de su mamá, y eso le daba valor. Cuando llegaron al auditorio, flashes de cámaras iluminaron la entrada. Los periodistas murmuraban, ese es el heredero. ¡Qué historia tan increíble! Aurelia caminó despacio sin soltarlo. Cuando se sentaron frente a todos, los reporteros levantaron micrófonos y empezaron a hacer preguntas. Señora Aurelia, ¿por qué adoptar a un niño tan humilde? ¿Qué vio en él? ¿Qué pasará con su fortuna? La anciana alzó la mano y el silencio llegó. Lo que vi en él. Ninguno de ustedes lo habría visto. Dijo con voz firme. Un corazón noble, un alma limpia y una bondad que este mundo ha olvidado. Los periodistas quedaron en silencio. Emilio la miró con ojos brillantes. Nadie lo había defendido así jamás. La riqueza no está en las casas ni en los carros, continuó Aurelia. Está en las personas que aman sin esperar nada. Este niño me salvó el corazón. Cuando yo creía que ya estaba muerto. Hubo lágrimas en muchas miradas, pero en medio de la emoción, un periodista preguntó, ¿es cierto que él será heredero de todo? Aurelia tomó la mano de Emilio. La levantó y respondió, sí, él será dueño de mis empresas, mis propiedades y de todo lo que construí. Pero quiero aclarar algo. La sala entera contuvo el aliento. No será el más rico por tener dinero. Será el más rico porque nadie lo volverá a despreciar. Porque tendrá educación, amor, comida y un hogar. Eso lo hace más afortunado que cualquier millonario que solo cuida billetes. Los aplausos estallaron. Emilio no entendía por qué lo aplaudían, pero sonrió tímido, escondiéndose en el brazo de su mamá. La televisión transmitió cada palabra en vivo. México entero hablaba de ese niño pequeño que había conquistado un corazón congelado. Cuando regresaron a la mansión, los empleados lo esperaban con globos y un pastel enorme. Había una frase escrita con chocolate. Bienvenido a tu nueva vida, Emilio. El niño se quedó quieto mirando el pastel sin poder creerlo. Todo esto es para mí. Todo, hijo, respondió Aurelia, porque hoy celebramos que el mundo te reconoció. No como pobre, no como huérfano, sino como alguien valioso. Durante la fiesta, Emilio corrió por el jardín, comió pastel con la boca llena, jugó con los perros y se trepó a un columpio como si el cielo fuera suyo. La mansión, que antes era fría, ahora tenía risas. A la noche, ya cansado de tanto correr, se sentó junto a Aurelia bajo las luces del jardín. «Mamá, ¿yo soy rico ahora?», preguntó. Ella sonrió. «Sí, hijo, pero no por el dinero». «Entonces, ¿por qué?». Aurelia le tocó el pecho. «Porque tienes un corazón que ningún dinero puede comprar». El niño guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Cuando era pobre nadie quería jugar conmigo. Ahora todos me miran». «Eso es ser rico», Aurelia lo abrazó. «No, hijo. Ser rico no es que te miren, es que te quieran. Y yo te quiero más que a mi propia vida.
Emilio apoyó la cabeza en su hombro cerrando los ojos. Sus pequeñas manos se aferraron a la cadena que llevaba en el cuello, la de Nicolás, la de la familia que ahora también era suya. Esa noche, mientras dormía, Aurelia lo observó desde la puerta. Tenía una sonrisa tranquila, como si por fin hubiera encontrado paz después de tantos años de soledad. Días después, la fundación que habían prometido comenzó a funcionar. Niños pobres llegaban buscando ayuda. Emilio los recibía con juguetes, comida y palabras simples. No lloren, yo también tenía hambre. Pero ahora estoy bien y ustedes también estarán. Las cámaras registraban su ternura. La gente donaba dinero, ropa, medicinas. México entero conocía su historia. Y un día la maestra Daniela le preguntó Emilio, ¿qué quieres ser cuando seas grande? El niño respondió con una sonrisa sin dudar. Quiero ser como mi mamá y ayudar a todos. Mientras tanto, Elvira cumplía sentencia. Lejos de la ciudad, lejos del lujo que soñó robar, lejos del niño al que nunca supo amar. Su nombre quedó manchado, pero nadie la extrañaba. El tiempo pasó. Emilio creció rodeado de amor, aprendizajes y abundancia, pero jamás olvidó de dónde venía. Nunca trató a nadie con desprecio. Nunca dejó de compartir comida. Nunca dejó de decir gracias porque la pobreza lo había marcado. Pero el amor lo transformó. Y así el niño que un día fue expulsado por ayudar a una anciana pobre, terminó siendo el niño más rico de México, no por lo que tenía en los bolsillos, sino por lo que tenía en el alma. La vida a veces parece injusta. A veces quienes menos tienen son los que más dan. A veces quienes parecen invisibles son los que guardan un corazón gigante. Emilio solo quería ayudar. No buscaba recompensa, fama, ni una vida llena de lujos. Solo quería que alguien no pasara hambre. Y esa simple semilla de bondad cambió su destino para siempre. Doña Aurelia encontró en él lo que la riqueza nunca le dio: un hijo, una familia, una razón para seguir viviendo. Y él encontró en ella algo que creía perdido: una mamá. La historia de Emilio nos deja una lección poderosa. Cuando ayudas sin esperar nada, la vida te devuelve más de lo que imaginabas. Tal vez no con dinero, tal vez no con mansiones, pero sí con amor, compañía, oportunidades y felicidad verdadera. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, déjame tu me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la bondad vuelve siempre? Nos vemos en la próxima historia.